No sé si soy yo o el clima está caliente aquí adentro. ¿O será que mi sangre anda hirviendo? Decía el domingo pasado de que cuando el hermano estaba predicando, yo me iba a basar en mi clase en el libro de Judas. Y él predicó en la carta de Judas. Bueno, a mí me tocaba dar la cena. Vine yo y dije, yo tengo el privilegio, voy a hablar de la palabra indignamente. Bueno, el hermano ocupó en su predicación la palabra indignamente, habló del griego y ya me tumbó lo que yo tenía preparado, tuve que ir para otro lado. Ahora, esta mañana el hermano estaba hablando de lo que estuvo hablando hace 8 días allá en México. Y da la bendita casualidad que quiero que me acompañe al libro de Ageo en esta mañana. Vamos a leer la primera carta, la carta de Ageo, o el libro de Ageo, perdón. Si no sabe dónde está en el Antiguo Testamento antes de Zacarías, después de Sofonías, después de Habacuc, después de Nahum. Yo sé que son libros que no leemos, pero quiero juntamente con ustedes leer el capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. El tema para este sermón: meditar o pensar o despertar quién es la prioridad de nuestra vida. Si ya lo tiene, Ageo, capítulo 1, versículo 1 y 2. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Hermanos, yo sé que no es común escuchar a alguien, al menos en lo que yo tengo de ser cristiano, no es común escuchar a un hermano que está estudiando la carta de Ageo. O al menos yo nunca he escuchado que un hermano diga: a mí me encanta la carta de Sofonías, la carta de Nahum. No, estos libros prácticamente casi nunca los vemos, no los tocamos. Incluso en el Nuevo Testamento, la carta de Judas no es una carta que literalmente los hermanos estudien. Pero hermano, si pensamos de lleno, cuando vemos la palabra del Señor, en la carta de Timoteo, Pablo le dice de que toda la escritura es inspirada por Dios. Todos los libros de la Biblia, no hay excepción ninguno. Todos los libros tienen algo que decirnos a cada uno de nosotros. Es más, en la carta, en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4, dice que porque las cosas que se escribieron antes, y en esto estamos hablando en el Antiguo Testamento, no fueron escritas nada más porque sí, sino que fueron escritas para nuestra enseñanza. Se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ahora bien, esto significa, claro y sencillo, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Qué le quiero decir con eso, hermano? Desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22, cada página de esta Biblia tiene latido propio, así como lo tiene su corazón. Y todo lo que vayamos a encontrar acá es escrito para cada uno de nosotros. Es cierto, vivimos en el Nuevo Pacto, pero el Antiguo Testamento también fue escrito para nosotros y podemos aprender muchísimo a través de él. Por eso es el deseo de mi corazón. No solo ver el versículo 1 y el versículo 2, sino estudiar toda la carta de Ageo. Yo lo he dividido en 5 sermones, pero por causa del tiempo pienso que lo voy a hacer en 8 o 10 sermones. Así que si tiene papel, si tiene lápiz, si puede tomar apuntes,
hágalo para que la próxima vez que yo esté aquí predicando no se vaya a quedar como y el hermano, ¿por qué está predicando? Mencionó el diezmo, porque en cierto lado de la carta de Ageo vamos a ver el diezmo, lo que las personas en las denominaciones piensan que es lo que trata esta carta, pero no es así. Así que, sin más preámbulo, quiero ver con ustedes el contexto histórico del libro de Ageo. Todos los libros, pienso que a excepción de Proverbios y Cantares, todos los libros tienen un contexto histórico. Ageo fue uno de los profetas que ministró a Israel luego del exilio babilónico. Usted se preguntará, ¿el exilio babilónico? Bueno, a lo mejor algunos tienen una muy buena idea sobre eso, a lo mejor otros no. En el año 586 antes de Cristo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió y destruyó Jerusalén juntamente con el templo. El Señor Dios, en su amor tan grande para con nosotros y para con Israel, siempre se mantuvo hablando con su pueblo. Él quería darle lo mejor a su pueblo. Él le mostraba el amor a su pueblo, pero llegó un momento en el cual el pueblo de Israel ya no quería ni tan siquiera escuchar la voz de Dios. Entonces, Dios tomó la decisión de que Nabucodonosor llegó a Jerusalén, destruyó la ciudad y destruyó el templo. Y no conforme con eso, tomó a los judíos que estaban vivos y se los llevó y los exilió en Babilonia. Pero a pesar de todo eso, Dios siempre se mantuvo hablando con su pueblo. Él siempre les mantuvo que tuvieran esa esperanza de que un día ellos iban a salir de ahí, iban a regresar, iban a poder reconstruir el templo y la ciudad una vez más. Pero para ello tuvieron que pasar 70 años de cautiverio. Pero llegó el momento, como se va a llegar todo momento. La palabra del Señor es cierta y verdadera y la palabra que está aquí se va a cumplir. Y Él les había prometido, van a salir y van a reconstruir el templo y la ciudad una vez más. Y se llegó ese día tan esperado por muchos. En el año 538 antes de Cristo, ya no era Nabucodonosor, ya no era Babilonia la potencia militar en aquel ya entonces, sino que empezaron a llegar los persas. Y encontramos a Ciro el Grande. Ciro editó un decreto donde les iba a permitir a los judíos poder salir y poder una vez más construir el templo y construir la ciudad. Ciro, sin saberlo, estaba cumpliendo la profecía que encontramos en Isaías capítulo 44 y capítulo 45, donde Isaías no solamente dijo que iba a ser un rey, el que iba a permitir que el pueblo judío saliera, sino que lo dijo con nombre. Un persa cuyo nombre va a ser Ciro. Y la palabra se cumplió a total cabalidad. Un año después, en el año 537 antes de Cristo, unos 50,000 judíos regresaron a Jerusalén liderados por Zorobabel. Si no le suena familiar el nombre Zorobabel, Zorobabel fue uno de los descendientes de David. De hecho, si va a la genealogía de Mateo, usted va a encontrar en la genealogía del Señor Jesucristo a Zorobabel. Y no solamente fue Zorobabel, sino que también juntamente con Josué, quien era el sumo sacerdote, quienes comenzaron a liderar a aquellos 50,000 judíos de regreso a la ciudad. Y como lo dice la Biblia, tan pronto llegaron a la ciudad, en Esdras capítulo 3, versículo 3, comenzaron a preparar el altar para poder ofrecer sacrificios. Y no solamente eso, a la primavera del año siguiente ya estaban puestos los cimientos del templo. Como ven, el deseo de las personas, de los judíos que iban con Zorobabel, llevaban un impulso, llevaban un deseo, llevaban un anhelo por nuevamente construir el templo. Y aparentemente todo iba bien. Pero comenzó a pasar un problemita. Es un problemita que muchas veces vamos a tener nosotros hoy en día. Muchas tribus vecinas comenzaron a involucrarse y a tratar de parar la reconstrucción. Principalmente los
samaritanos. Para colmo de males, el rey Ciro, que era quien había decretado que los judíos podían ir y reconstruir el templo, murió en batalla. Y el sucesor del rey Ciro fue el rey Asuero. Y cuando estaba Asuero en el poder, muchos vinieron y comenzaron a presionarlo y a decirle: quiero que el pueblo judío no reconstruya el templo. Tal fue la presión, hermanos, que la construcción se detuvo en su totalidad. Hermano, ¿cuántas veces nosotros hemos comenzado a recibir presiones que nos han debilitado espiritualmente? ¿Sí se ha dado cuenta que muchas veces hasta los vecinos tienen mucho que ver en eso? Y no solo los vecinos hablando de nuestro hogar, sino que hermanos cercanos a nuestro alrededor comienzan a decirnos cosas que nos bajan el estímulo de amar más y más a nuestro Señor. Hermano, esto es un claro ejemplo que no podemos permitir que la voz de los de afuera nos distraigan de lo que Dios nos ha dejado que tenemos que hacer mientras estemos vivos. Porque es realmente peligroso desviarnos de nuestro camino, porque ¿qué va a pasar? Va a pasar exactamente lo que le pasó a este pueblo. Se detuvieron y comenzaron a enfocarse en ellos mismos, en sus propios negocios, en sus propios deseos, que al final se les olvidó exactamente el propósito por el cual ellos habían regresado a Jerusalén. ¿Y sabe cómo se llama eso? Amnesia. Al final del sermón le voy a explicar un poquito sobre la amnesia. Lamentablemente, ¿sabe cuánto tiempo pasó para que los judíos volvieran a pensar otra vez en el propósito que habían salido o por lo que habían regresado a Jerusalén? 17 años. Por 17 años se olvidaron del propósito por el cual ellos habían salido. Pero Dios, que es fiel, que es amor, levantó a 2 de sus profetas. Levantó a Ageo y levantó a Zacarías. Así que Ageo, que es lo que quiero estudiar en esta mañana, va a pronunciar 4 mensajes por parte de Dios, que son exactamente los que encontramos en este libro. Estos mensajes fueron dados en un periodo de 4 meses en el año 520 a.C. Hermano, hay algo que quiero que tenga en mente, porque espero en su debido momento explicarlo. Ageo tiene tanto cuidado que fechó, o sea, le puso la fecha a cada uno de los mensajes que él dio, a los 4. A cada uno de ellos él fue bien cuidadoso y le puso la fecha. Si hacemos una equivalencia a nuestro tiempo, el primer mensaje de Ageo fue el 29 de agosto. El segundo fue el 21 de septiembre. El tercero fue el 17 de octubre. Y por último, él va a predicar el 18 de diciembre. Fue un ministerio muy breve, claro que sí, pero que trajo enormes beneficios para el pueblo de Israel de una manera particular. Pero no solo para el pueblo de Israel, sino que lo que Ageo provocó también iba a traer una repercusión para el futuro que usted y yo también hemos alcanzado. Ahora bien, hay algo que tiene un papel fundamental en este libro de Ageo. ¿Y sabe qué es? La palabra de Dios. Juega un papel tan importante que el libro de Ageo tiene 38 versículos. Tiene 15 versículos en el primer capítulo, tiene 33 versículos en el segundo capítulo y en 23 versículos se escuchan expresiones o se leen expresiones como esta. Vino la palabra del Señor. Así dice el Señor. Declara el Señor. Dice el Señor. Ageo, mensajero del Señor. Hermano, yo sé que tal vez usted me va a decir, hermano, ¿qué tiene que ver esto con lo otro? ¿Sabe usted qué significado tiene el número 23?
El número 23 tiene el significado, y se lo leo textualmente. Es la voz o la palabra que estás escuchando, es aquella que te anima a creer y tener fe. Que el cambio que quiere para tu vida es de prosperidad, pero sobre todo para tener una estrecha relación con quien está hablando contigo. 23 veces se escucha expresiones como la que le dije anteriormente. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no es la opinión de Ageo la que encontramos en el libro de Ageo. Es exactamente la voz del Señor que utilizó o usó a Ageo para poder ir y hablar con el pueblo y recordarles el motivo principal por el cual ellos habían salido de Jerusalén. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Vámonos a nuestros días, hermano. ¿Dónde encontramos el llamado más esencial o más principal para nosotros los seres humanos? En la palabra del Señor. El mensaje más hermoso que un ser humano puede escuchar, que es el Evangelio, ¿dónde lo encontramos? En la palabra del Señor. ¿Dónde puedo encontrar el único método para poder llegar al cielo y librarme del infierno? En la palabra del Señor. ¿Tiene realmente vida propia esta palabra? Realmente sí. ¿Por qué? Porque la palabra de nuestro Señor, hermano, Dios se hace presente en medio nuestro a través de su palabra. 2, Dios obra en nuestros corazones a través de su palabra. 3, Dios convierte al corazón del incrédulo a través de su palabra. Por último, Dios santifica y despierta a los cristianos a través de su palabra. Hermano, fue Dios a través de Ageo trayendo su palabra para que pudiera despertar al pueblo judío y les mostrara su prioridad o la prioridad que tenían que tener en su vida. Es la palabra del Señor la que ahora nos despierta a nosotros y nos hace entender una cosa. Usted y yo, lo único que merecíamos era el infierno. Era pagar por nuestros pecados. Pero en su palabra encontramos esa voz de amor, esa voz de consuelo, de gracia y de misericordia que nos dice, yo os he amado tanto que di mi vida por amor a cada uno de ustedes. Les he permitido un camino en el cual ahora ustedes tienen la dicha y el privilegio de hablar conmigo en el momento que quieran, a la hora que quieran, en el lugar que quieran. ¿Y sabe cuál es el privilegio? Que Él tiene sus oídos prestos a escucharnos. No importa que seamos 100, 1000, 5000 o todos los cristianos estemos hablando con Él en ese momento, Él nos escucha a cada uno de nosotros. Pero, ¿dónde lo aprendimos? A través de su palabra. Exactamente como lo dice el profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hermano, mientras la palabra de nuestro Dios sea fielmente predicada en nuestras iglesias, el Señor la va a usar para salvar pecadores y para santificarnos a nosotros los cristianos. Y ahora voy a pensar en los más pequeños, porque algunos ya estamos, unos están más mayores, otros estamos un poquito menores, pero hay más pequeñitos acá que están siendo educados con la palabra del Señor y tienen una gran bendición. Niños, jóvenes, ustedes que tienen el privilegio de escuchar la palabra del Señor y entender lo que es la verdad, lo puro, lo real. Y nosotros, los que ya estamos mayores, nunca permitamos que si una persona se sube acá y abre la Biblia, pero comienza a hacer payasadas y a decir cosas que no están en la Biblia, nunca permitamos que cambien nuestra convicción por algo que no es real. Mantenernos firmes en lo que dice la palabra. La Biblia o la palabra del Señor tiene que ser central en nuestras iglesias. Hermano, yo no sé usted cómo llegó esta mañana, pero el hermano Julio me gustó lo que dijo en la oración. Él dijo que algunos a lo mejor veníamos desanimados, pero que cuando cantáramos
pudiéramos animarnos. Hermano, la alabanza, la oración y la palabra del Señor nos ayuda a tener ese ánimo de adorar a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque es la palabra la que nos convence y santifica nuestros corazones. ¿Hay esperanza para usted si tiene un problema? Sí la hay. ¿Tiene una dificultad? ¿Puedo salir de ella? Sí puede. ¿Dónde puede encontrar la solución? Está acá. Hay esperanza para los hijos de Dios cuando escuchamos la voz de Dios, pero aquí está la base. Y creamos a lo que Él dice en su palabra. ¿Cómo llegamos al Evangelio? Creímos el Evangelio, pero si no lo hubiéramos creído, hoy ¿dónde estuviéramos cada uno de nosotros? Hermano, siempre habrá esperanza para nosotros. Y eso fue lo que exactamente sucedió en los días de Ageo. La palabra de nuestro Dios hizo ese efecto en el pueblo judío. Si no, acompáñenme por favor en el mismo capítulo 1, versículo 13, 14 y 15. Dice lo siguiente: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Una pregunta: ¿cuándo comenzó a predicar Ageo? Lo decía el versículo 1. Comenzó a predicar el día 1 del mes sexto, cuando retomaron la labor de la construcción. Lo acabamos de leer en el último versículo. En el día 24 del mes sexto. ¿Cuántos años estuvo detenida la obra? 17 años. Hermano, ¿cuánto tiempo se tardó el pueblo para volver a retomar la obra después de que vino la palabra del Señor a ellos? 23 días. En 23 días, la palabra de Dios transformó esa nación. En lo que no hicieron en 17 años, en 23 días lo comenzaron a hacer. ¿Sabe por qué? ¿Sabe cuál fue la razón exacta por la cual ellos despertaron? Porque vino la palabra de Jehová y habló a ellos. Hermano, usted y yo a lo mejor escuchamos o leemos la palabra del Señor en nuestra casa todos los días. O simplemente esperamos que el Señor nos hable cada primer día de la semana. Déjeme decirle que si esperamos únicamente el primer día de la semana, estamos siendo pocamente alimentados espiritualmente. Para que usted y yo nos mantengamos en el camino correcto, para que usted y yo no flaqueemos y no nos debilitemos, tenemos que alimentarnos de su bendita palabra todos los días. Así como el estómago gruñe y dice, tengo hambre, y 3 veces al día, y si es posible 4. También el espíritu, también el alma gime por dentro y le dice, aliméntame a mí también. ¿Con qué? Con la palabra del Señor. Hermano, el pueblo judío hizo a un lado el propósito por el cual ellos se habían ido. Se olvidaron del Señor. No se alimentaban del Señor. Pero una vez vino la palabra, una vez más tuvieron ese ánimo, ese gozo, ese fervor. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido débil alguna vez? Espiritualmente hablando. Porque físicamente las enfermedades llegan, es normal. Pero espiritualmente hablando, muchas veces nos hemos sentido débil. Hermano, no hay farmacia, no hay lugar. La medicina la encuentra en su casa, porque todos tenemos una Biblia en nuestras casas. Y estoy más que seguro, hasta él tiene su Biblia en su camión y es en su trabajo. Todos tenemos la medicina a nuestra mano, así. No permitamos que nada nos distraiga, porque la palabra del Señor es viva y es eficaz.
Ahora bien, al ver el contexto histórico, quiero ver su tema central. Y ahí me voy a quedar. Una vez más, los versículos 1, 2 al 4. Lo leo rápido. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo y el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta. Contraste. Sus casas están muy bonitas, hermosas, pero mi templo sigue estando en ruinas. En otras palabras, el mensaje de Ageo no es difícil de entender. El mensaje de Ageo es obvio, es sencillo. ¿Saben una cosa? Ustedes tienen sus prioridades trastocadas. Piensan más en el yo, en el suyo, en lo de ellos. Piensan más en la creación que en el creador. El detalle es este, y que muchos comienzan a pensar de que cuando el libro de Ageo fue escrito, lo que Dios quería era que le construyeran un templo de piedra o muros. No nos confundamos, y por eso se lo puse ahí en la presentación. No se confunda o no nos confundamos pensando que lo que realmente le preocupaba a Dios es que no le construyeran un edificio o un monumento, sino que lo que está detrás es una amonestación muchísimo más profundo. ¿Por qué? Hermano, vámonos al tiempo pasado. Tanto el tabernáculo como el templo sufrieron o tuvieron detalles específicos para su construcción. Y muchas veces a lo mejor usted se ha preguntado, yo me lo había preguntado, ¿por qué razón Dios puso tantos detalles para la construcción, tanto del tabernáculo como para el templo? Hermano, tanto en el tabernáculo como en el templo que construyó Salomón, Dios podía manifestar algo que ahora vemos manifestado en nuestras vidas. Su gloria, su presencia. Y podía recrear en el pueblo judío lo que el ser humano perdió por causa de la desobediencia y del pecado. Adán y Eva vivían en un ambiente perfecto, en una relación perfecta con Dios. Pero el pecado los destruyó y la relación con Dios se terminó. Pero en aquel momento, cuando podía entrar el sacerdote al templo, podía tener esa relación otra vez con Dios y poder traerla al pueblo. ¿No era el edificio lo que Dios realmente quería que construyera? ¿Valía la pena? Claro que sí. ¿Pero por qué? Porque Él quería una vez más tener relación con el pueblo judío. Quería que lo tuvieran a Él como el centro de adoración, que es el centro de adoración, porque es Dios mismo el que tiene que ser nuestro centro de adoración todos los días. No solo el primer día de la semana, de lunes a domingo y de lunes a domingo. Usted y yo tenemos que tener como centro de adoración a nuestro Señor. ¿Y sabe cuál es el privilegio más grande, hermano? Que ahora no necesitamos de la construcción de un templo para poder adorarle. Le puede adorar donde usted quiera, con un corazón contrito y humillado. Dale la adoración que Él se merece. Me agrada lo que dice Éxodo capítulo 19, versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y esa frase quiero que suene en sus oídos, y os he traído a mí. El versículo dice sobre las alas de águila. ¿Por qué sobre las alas del águila? Hermano, hay una parte en la parte de las alas del águila que son las más fuertes.
ahí ella coloca su polluelo y lo comienza a andar y a subir en él, o a subir hasta arriba con su polluelo, pero lo carga ahí para que él sienta confianza, sienta aquella convicción de que él está seguro, que está protegido y que puede tener fuerza. Hermano, usted y yo estábamos perdidos totalmente en el mundo. Y necesitábamos la convicción de que necesitábamos de un Salvador. ¿Y sabe cuál es esa convicción ahora que ya somos salvos? Exactamente como el águila toma sus polluelos para sentir esa protección. Usted y yo somos protegidos por parte de Dios todos los días. Y estamos convencidos de que un día le veremos cara a cara. Y no acá, sino allá. Por una eternidad. Así como el águila se sabe capaz de llegar a lo más alto, usted y yo también podemos llegar a lo más alto, pero siempre y cuando confiemos nuestra vida a nuestro Dios. Ahora, a lo mejor muchas veces pensamos que el milagro más grande para el pueblo judío era que Dios le iba a dar una tierra. Claro, la tierra de Canaán era la promesa y Dios se la tenía preparado para ellos, pero la frase o el versículo, al final del versículo dice, os he traído hacia mí. Hermano, la bendición más grande que tuvieron fue la bendita posibilidad de tener comunión, relación otra vez con Él. Habían pasado en cautiverio por 70 años. Tal vez muchas personas no llegan a entender el significado de la destrucción del templo, y se la digo de esta manera. Dios les dijo a ellos, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y cuando ellos podían entrar al templo, sabían que la presencia de Dios estaba ahí. Tenían una relación estrecha con el Dios, el Señor de señores, el Rey de reyes. Pero cuando el templo fue destruido, ¿dónde quedó la presencia de Dios? Eso era lo que pasó trágicamente para el pueblo judío. Estaban o habían perdido su tesoro más preciado. Por eso ahora yo le digo a usted, ya soy salvo. ¿Y ahora qué hago? Haz lo que tú quieras. De todas maneras vas para el cielo. ¿Es eso verdad? No. Porque si nosotros permitimos que Satanás nos destruya como destruyó el templo, ¿dónde vamos a disfrutar de la presencia del Señor? ¿Realmente vamos a seguir siendo cristianos viviendo en el mundo? Olvidándonos de adorar a nuestro Señor, de agradecerle por todo lo que nos da y de vivir una vida siempre en obediencia para con Él. No. Al desobediente le toca castigo y al obediente le toca premio. Hermano, somos cristianos, sí, pero tiene que mantenerse en el camino del cristiano todos los días. Una de dos, hasta que el Señor venga o hasta que la muerte nos lleve. Pero si la muerte nos lleva, que nos lleve en el camino del Señor para poder disfrutar con Él una eternidad. El tiempo casi se me va. En el templo, cuando fue la construcción del templo, primera libro de Reyes, capítulo 9, versículo 3, dice esto. Y le dijo Jehová a Salomón, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Hermano, cuando usted se convirtió y yo me convertí, comenzamos a disfrutar una dicha. El Espíritu Santo vive en usted. Eso significa una cosa, Dios vive en usted. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Hermano, usted y yo tenemos que vivir una vida lo más cercana de Dios. No le digo cerquita de Dios, porque como seres humanos fallamos. Pero lo más cercana de Dios para poder seguir manteniendo esa relación juntamente con Él. Y sabe, cuando vemos la historia del tabernáculo y la historia del templo, vemos la parte nuestra. Ahí tenemos el tema de la redención. Usted y yo estábamos perdidos sin la presencia de Dios, pero ahora gozamos de la presencia de Dios, no solo en nuestra vida, sino que en nuestro corazón. Y tenemos a Él, lo tenemos a Él
dentro de nosotros. Gozamos de una estrecha relación que por causa del pecado ya no la teníamos, pero ahora la gozamos en nuestras vidas. ¿Se ha puesto alguna vez a pensar cuán increíble es que Dios quiera tener una relación con nosotros? ¿Qué somos nosotros? ¿Cómo nos describe la Biblia? ¿Un gusano? ¿Somos como una flor del campo? ¿Somos como neblina? No somos nada. ¿Y sabe quién es Dios? Es el Dios omnisciente, es el Dios omnipresente, es el Dios omnipotente, el que gobierna todo con la palabra de su poder. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin, el que fue, el que es y el que será, Rey de reyes, Señor de señores, Creador de las galaxias, el Dios de toda gloria, el Dios perfecto en justicia, el Dios perfecto en santidad, el Dios todopoderoso. Puedo seguir, pero basta. Ese Dios, y eso solo es un pedacito de lo que Él es, quiere tener una relación con cada uno de nosotros. Hermano, que en nuestro corazón siempre esté este pensamiento. Yo que no merezco nada y Él que lo merece todo, quiere tener una relación conmigo. Tengámonos siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Y esto era lo más preciado que Dios quería mostrarle al pueblo judío a través de Ageo. Recordarles que ellos tenían un pacto con Dios. Por eso, la palabra Jehová en la Biblia de las Américas aparece como Señor, pero es la misma traducción, es la misma palabra. Aparece 32 veces en 38 versículos. Prácticamente en todos los versículos aparece la palabra Jehová. ¿Y sabe qué significa el número 32, hermano? El número 32 es el número que nos advierte que el pecado tiene consecuencias graves. Salmos 32, acuérdese de David. Pero nos recuerda sus promesas y nuestra responsabilidad del pacto no hecha con los hombres. Cuando usted se bautizó, cuando yo me bauticé, hice un pacto y la hice con Dios, o lo hicimos con Dios. ¿Y qué resalta los bienaventurados que somos al haber confesado nuestros pecados? Hermano, a través de su palabra, Él nos recuerda que tenemos un pacto con Él. Por si a usted y a mí se nos ha olvidado. ¿Sabe usted lo que significa la palabra o qué es amnesia? Es aquello cuando realmente nos olvidamos de lo que realmente es importante. Se lo voy a decir así. Y esta mañana estaba leyendo algo que no tenía nada que ver con mi tema, pero lo agregué porque me gustó. Y dice esto, se lo leo textualmente. Cuando usted y yo somos tentados a pecar, dice esto: con irresistible poder el deseo se apodera de la carne. No importa si se trata del deseo sexual o de la ambición o de la vanidad o el deseo de venganza o amor por la fama o por el poder, por el poder, amor por el dinero. El punto principal es que el gozo en Dios se extingue en nosotros y buscamos nuestro gozo y deleite no en el Creador, sino en la creación. En ese momento Dios es completamente irreal para nosotros. En nuestras vidas se pierde toda realidad y solo el deseo por la creación es real. Y esta frase es la que me impactó. Satanás no nos llena de odio hacia Dios, sino de olvido de Dios. ¿Qué le había pasado al pueblo judío? Se olvidaron porque habían llegado a reconstruir el templo y tener otra vez una relación con Dios. Se olvidaron de Dios. Hermano, ¿quién de nosotros, de los que estamos aquí durante toda la semana, nos olvidamos de Dios? Y solo nos acordamos ayer por la noche, es que mañana es domingo, tengo que ir a la iglesia, tengo que acordarme de Dios. No permitamos que Satanás nos haga que nos olvidemos de Dios, porque si usted y yo nos olvidamos de Dios, ¿será que Él se va a olvidar también de nosotros? Se escucha feo, pero sí. Se olvidará de nosotros y dónde pasaremos una eternidad. Por eso el clamor, cuando uno está predicando, al final siempre es: aquellos que no tienen a Cristo en su corazón y no han hecho un pacto con Dios en el bautismo, hoy es un buen momento para poder ir
si ya saben el contenido perfecto de lo que es el Evangelio, si ya lo creyeron, lo quiere obedecer, quiere confesar que solamente Él es su Salvador y Señor y dejar al viejo hombre en las aguas del bautismo, mañana no es para nosotros, pero ahora sí es para nosotros. Y poder dar ese paso y poder tener no a Dios nada más a lo lejos, sino una relación estrecha con Él. Y cuando tenemos esta relación estrecha, no olvidarnos del pacto que hicimos con Él, sino que mantener esa relación todos los días, alimentarla, como cuando riega sus arbolitos, como la hermana María, y perdón que la ponga como ejemplo, riega todas sus vegetales todos los días. ¿Por qué? Porque quiere disfrutar de sus vegetales cuando estos comiencen a dar fruto. Así nosotros queremos tener frutos buenos espirituales, reguemos, alimentemos nuestro espíritu y no nos olvidemos. No permitamos que Satanás haga que nos olvidemos de nuestro Señor. Recuerde que Él nos ama y cada día lo demuestra con amor y con paciencia. Esta solo es la primera parte, me falta otra media hora para terminar este tema, pero solamente termino con esto. Hermano, la amnesia es dura, por eso el Señor fue claro cuando le dijo a Pablo, o Pablo nos enseña a través de Corintios, la cena del Señor. Él incluye 3 veces, haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. ¿Por qué? Porque nuestra mente tiende a olvidar. Y tenemos que tener una función al final. Lo hacemos hasta que Él venga. ¿Por qué? Porque cuando Él venga tenemos que tener esa memoria de Él, ese retrato aquí, en nuestro corazón. Porque un día le veremos cara a cara y una eternidad gozaremos juntamente con Él. Que el Señor nos bendiga.